grupo. Y los integrantes del primer grupo es Corcos, Lezana, Méndez, Quispe, Saldaña y Tapia. Voy a compartir para que los compañeros presenten, ¿ya? No se olviden que tienen que dar lo mejor, que es su nota, ¿no? Entonces debemos dar lo mejor. ¿Están los compañeros? ¿No están? Sí, ingeniero, pero ya, no sé si están. Por favor, pueden compartir. Bien. ¿Quién es el primero? Yo, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañero. El día de hoy vamos a exponer la planificación urbana y regional de Santa Cruz. Los integrantes son mi persona, Méndez Aracena Cristian Germán, Lezana García Joel Daniel, Corcos Díaz Sara Celeste, Quispe Díaz Marcos Joel, Tapia Vicente Jesús, Saldaña Roca Indira. Eso seríamos todo aquí. Siguiente. Antecedente. Santa Cruz de la Sierra fue fundada el 26 de febrero de 1561 por Ñuflo de Chávez. Inicialmente Santa Cruz fue ubicada en la serranía de Chiquito, a orillas del arroyo Sutu. En el transcurso de su historia conoció varios traslados. El primero fue en 1590, en el lugar que se conoce como el Santuario de Cotoca. Conservando el nombre de la ciudad natal, Santa Cruz de la Sierra, se vino desde Cotoca a finales de 1621 y se fusionó con San Lorenzo del Real, en el lugar que hoy ocupa en la punta de San Bartolomé, a orillas del río Piraí. Siguiente. En el siglo XIX, Santa Cruz de la Sierra se había caracterizado por ser un municipio pobre, de lenta urbanización y carente de servicios básicos, y su principal actividad había sido la producción agrícola y ganadera. En el siglo XX se presentaron muchos proyectos en la línea moderna para la construcción de obras públicas e instalaciones de servicios básicos, necesidades imprescindibles para la población. Algunas de estas propuestas se postergaron por falta de recursos económicos hasta la llegada del siglo XX. En el siglo XXI, Santa Cruz dio un salto y floreció velozmente en un periodo aproximadamente de unos 50 años, desde 1960 a la actualidad. Siguiente. Por favor. Historia. La ciudad de Santa Cruz de la Sierra está influenciada por el carácter morfológico, climático e hidrológico del territorio. Se encuentra a unos 25 kilómetros de las últimas estribaciones de la cordillera de los Andes. Desde el punto de vista del clima, Santa Cruz de la Sierra está en una zona de transición entre la región húmeda y tropical norte, y por el Chaco boreal al sur, el clima seco tropical. Siguiente, por favor. En ciudad precaria. Una ciudad es un proceso de formación. Se puede apreciar a la ciudad de Santa Cruz como una ciudad precaria, es decir, una ciudad en proceso de formación, con posibilidad económica de activar los agentes de cambio que permitan introducir nuevas modalidades urbanas. De esta manera, en el área central se fueron cubriendo los espacios vacíos que existían entre vivienda y vivienda con nuevas construcciones. En la Catedral Metropolitana. En esta primera etapa comienza la construcción de la Catedral Metropolitana en 1838 y 1840, como primer correlato de la modernidad republicana que se intentó implementar en el país, continuando con la construcción de los principales edificios públicos de la época. En 1876
la Casa de Gobierno en 1870, la Casa de Gobierno, y en 1879 los edificios de la universidad actual de la Casa de la Cultura y el actual cine, creo que el cine era Palaz, creo que ese cine se llama Palaz, en, en Marcha al Oriente. El plan Bohan sugería una red caminera, era una carretera, la carretera asfaltada de Cochabamba a Santa Cruz. En aquella época Bolivia no tenía una sola vía asfaltada. Fomentó la producción agrícola y ganadera. Se realizaron en el marco de una política nacional denominada de diversificación económica. En Santa Cruz, en finales de 1950, duplica su población, llegando a los 50.000 habitantes, siendo solo el comienzo del proceso migratorio, destinado a cambiar la fisonomía de una ciudad. Es así en el que en el año 1959 se elabora un plan urbano de la empresa ítalo-brasilera Techin. Eso sería todo, mi compañero Baco Intro. Gracias. Muy bien, el siguiente, por favor. Buenas tardes, ingeniero. Como marco conceptual, sabemos que la ciudad de Santa Cruz se creó bajo un modelo damero, pero por el crecimiento demográfico tomó un modelo radioconcéntrico, el cual se conforma por anillos radiales y avenidas de circunvalación. Bajo esto tenemos que conocer los conceptos de unidad básica, que es un nucleamiento de una calle o un grupo de manzanos con equipamiento primario, y una unidad vecinal, que es una zona delimitada por los anillos y las radiales. Un distrito urbano, que es un conglomerado de 10 a 15 unidades vecinales. Bajo el concepto de distritación, debemos conocer también qué es la descentralización. La descentralización es distribuir funciones o cosas fuera de una ubicación o autoridad central. Es lo que hicieron con los distritos de Santa Cruz, que pusieron autoridades a cada distrito con el fin de hacer una mejor estructuración de la ciudad. La ciudad de Santa Cruz también pasó a ser una ciudad metropolitana. ¿Qué significa esto? Que es un conjunto de 2 o más municipios o demarcaciones territoriales, tales como el municipio de La Guardia, el municipio del Torno, el municipio del Carmen, por nombrar. Igual se dice que tenemos un modelo urbano policéntrico, al cual se refiere a la plurificación de la ciudad en la misma ciudad para configurar un escenario de cooperación a nivel económico, social y medioambiental, ayudándose por el transporte y por una red de comunicación. En los planes de planificación urbana de Santa Cruz tenemos el plan Ivanišević, que fue en 1947. Aquí se reveló topográficamente la ciudad por primera vez. También se hicieron por primera vez el alcantarillado pluvial y cloacal. También se hizo una red de energía eléctrica y se comenzó con la pavimentación de las calles. En 1950 la población de Santa Cruz se duplicó. Esto exigió hacer un plan de desarrollo urbano, el cual fue elaborado por la empresa italo-brasilera Techin. Este plan implementó el modelo urbano radiocéntrico, que se trataba, no tomaba en cuenta el centro de la ciudad, sino que lo envolvía en un primer anillo y a partir de ahí seguía con los trazados, haciendo un segundo anillo que abarcaría para las áreas que estuvieron creciendo bajo las sombras de los loteamientos no planificados. También se insertó el concepto de unidad vecinal en la expansión de la ciudad. Y también en 1967 se creó el plan regulador con el fin de fiscalizar este plan Techin. 10 años después, 10 años después, la mancha urbana creció y entró en crisis el plan Techin, ya sea porque los equipamientos o las infraestructuras ya no condecían a los usos reales de la comunidad, ya sea por un mal seguimiento o por un mal ordenamiento. Así que apareció el plan director de 1970, que modificó el plan Techin, pero mantuvo el modelo radioconcéntrico, que fue dominante, y solo se completó el tercer y cuarto anillo. También se hizo una faja de equipamiento terciario del tercer anillo interno y externo. En esta faja de equipamiento terciario podemos encontrar como comercios, empresas asistenciales, educativas y recreativas. También se hizo la zonificación de las áreas de crecimiento como la universidad, parques. También se hizo una estación ferroviaria y un parque industrial. Aquí ya se ve proyectada la ciudad más para un confort del auto
y se ve totalmente disminuido las vías para los peatones. Luego vino el plan director ampliado en 1978, el cual prolongó los anillos y las radiales y también implementó avenidas paralelas a los anillos. Surgió el plan director en 1995, el cual propuso una descentralización de la ciudad, dividiendo en 12 distritos, y también tenía otros planes, pero los cuales fue atropellado por el crecimiento demográfico de la ciudad. Y en el plan director de 2005 vemos cómo se consolidó el modelo urbano descentralizado y policéntrico de la ciudad, también dotando de equipamiento a los distintos distritos y dotando de áreas verdes como las que ahora conocemos como parques urbanos. Gracias, ingeniero. Ya, el siguiente, por favor. Buenas tardes, ingenieros, compañeros. Para continuar vamos a hablar sobre las problemáticas. Siguiente, por favor. En la actualidad, el urbanista cruceño Fernando Prado Salmón nos dice que Santa Cruz está creciendo, pero está creciendo sin una planificación que tome en cuenta un uso de suelo adecuado por parte de los pobladores, como también con una planificación que no toma en cuenta el cuidado y la preservación del medio ambiente. Entre los problemas que se tienen son en el área de la educación, unidades educativas insuficientes y con falta de condiciones para una educación de calidad. También en este punto podemos mencionar la falta de información por parte de las autoridades debido a que tienen una escasa vocación para la investigación, y esto se puede ver en algunas obras públicas que son edificadas y que al final terminan siendo inútiles, derivando en lo que conocemos como obras de elefantes blancos. Otro punto también es la inseguridad, debido a que la población cada vez se extiende a lugares más aledaños. El control policial es bastante poco en estos lugares. También se tiene la migración, que debido a que muchas personas migraron a Santa Cruz en busca de empleo, hubo un crecimiento de lo que son los empleos informales y hubo una disminución de lo que son, o hay una falta de empleos formales. También se tiene problemas en lo que son los centros de abastecimiento, como los vendedores ambulantes, que son un claro ejemplo de los empleos informales, y estos a su vez provocan un desorden en los distintos mercados, que a su vez provocan suciedad y poca higiene en los lugares. También se tiene el problema de tenencia de tierras, que se tiene lo que son los loteamientos y ocupaciones abusivas de los terrenos de Santa Cruz, de las diferentes tierras de Santa Cruz, como también se tiene duplicidad de escrituras y falta de titulación en varias zonas. Por otro lado, se tienen problemas con vivienda, que debido al crecimiento descontrolado de la ciudad, resulta difícil poder brindar servicios básicos a los nuevos asentamientos que cada vez se encuentran más alejados. También existe una expansión dispersa y de baja densidad poblacional, debido a que algunas personas solamente compran los terrenos para poder mantenerlos durante un cierto tiempo, mientras crece su valor monetario. Y esto causa que hayan zonas que no estén pobladas y que estos pobladores, que cada vez van aumentando, van llegando más a Santa Cruz, se asienten cada vez más lejos. Yo les voy a hablar acerca de los miembros y de la historia. Siguiente, por favor. Bueno, el BID fue creado en 1959. También se tiene problemas con los servicios de electricidad y agua, debido a que, como se dijo, las viviendas, las poblaciones cada vez se encuentran más lejos. Es difícil poder brindar alambrado eléctrico, como también un sistema de cañería de agua potable. Uruguay, Paraguay, Bolivia. Otro problema son los desechos sólidos, que estos se acumulan sobre todo en lo que son las zonas periféricas de Santa Cruz, como también en los mercados y los canales de drenaje. Este tipo de contaminación por desechos sólidos genera lo que es una contaminación directa e indirecta del aire, agua y suelo. También se tiene el drenaje de aguas negras, que es una contaminación a las aguas subterráneas. En las inundaciones
Estas provocan que sea imposible la circulación o que dificulta la circulación de en las calles debido a que cada vez que hay lluvia se provoca varo o cudiche. También esto puede provocar daños a los electrodomésticos, a los inmuebles e incluso podría causar muerte. Otro problema son las vías de comunicación, que existe una falta de vías de comunicación entre lo que es el centro de la ciudad y los nuevos asentamientos que se están creando. Y muchas de estas vías se encuentran en mal estado. También existe una falta de pasarelas y ciclovías. En cuanto al medio de transporte, se puede ver que en los diferentes mercados y rotondas hay un desorden de los medios de transporte con los tráficos y todo eso, y también que hay ocasiones en las que los transportistas se pelean lo que son las rutas, y también se necesita una renovación de muchos micros, ya que la mayoría de estos se encuentran en mal estado y esto genera mucha contaminación. Y otro punto en la problemática es en el área de salud, que hay una falta de lo que son los profesionales, de insumos, como también de infraestructuras que suplan las necesidades en esta área. Gracias. Bien, el siguiente, por favor. Buenas tardes, ingeniero, ¿me puede escuchar? Sí, vamos. Ok. Buenas tardes, ingeniero, buenas tardes, compañero. Yo les voy a hablar sobre los análisis, el tema de análisis de problemas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, dentro del tema de análisis de problemas tenemos los 6 procesos, las cuales son detección del problema, estudio del problema, elaboración de soluciones, selección de soluciones, también tenemos el plan de ejecución o plan de acción y control de la solución. Dentro de lo que es la detección del problema, para hacer este punto se tiene que generar las siguientes cuestiones, las cuales son dónde está sucediendo el problema, qué es lo que ocurre, en qué tiempo sucede, a quién involucra el problema y por qué sucede este problema. Entonces, estas son las cuestiones que deben hacerse para realizar la detección del problema y así pasar al segundo punto, que es el estudio del problema. Dentro de este punto, en este proceso se evalúan las causas del problema, es decir, todos los factores que producen, que hacen que se produzca el problema. Es por eso que dentro de este punto se tiene que hacer un buen estudio para poder así identificar dichas causas que hacen posible la existencia del problema. Entonces, porque si no se hace o si no se realiza un buen estudio de las causas o de los factores que intervienen dentro del problema, el problema siempre va a estar ahí presente a pesar de que se realicen varias alternativas de solución. Bueno, como siguiente punto tenemos la elaboración de la solución, que consta de generar varias alternativas de solución basándose en los dos primeros puntos, que son la detección del problema y el estudio del problema. Para poder hacer este punto se tiene que guiarse por cuestiones, al igual que el primer punto, como las cuales estas cuestiones pueden ser cómo pueden eliminarse las causas del problema, cómo pueden reducirse las fuerzas negativas del problema y cómo aumentar las fuerzas positivas. Y tenemos el siguiente punto, que son la selección de soluciones. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro del punto de selección de soluciones, para realizar este punto se tienen que hacer distintos estudios, y por ello también se tienen que haber concluido los 3 primeros puntos. La identificación del problema, la recopilación de datos, es decir, las causas, y generar opciones de solución para que por fin se pueda elegir una alternativa de solución. Para esto primero se tiene que evaluar todas las alternativas de solución, es decir, comparar las alternativas y ver cuál de ellas se adecua al problema como una mejor solución. Una vez
se termina este punto que es la selección de soluciones, se pasa al plan de ejecución, en donde se aplica la selección, o sea, la solución escogida como alternativa y se lo pone en marcha. Una vez puesto en marcha, se tiene que hacer un control de esta solución. Entonces, porque si no se hace un control de la solución, esta puede fallar en función del tiempo. Es decir, dentro del control de la solución se tiene que comparar los resultados esperados con los resultados obtenidos. Entonces, de esta manera podemos ver si la solución sigue siendo adecuada o si se tiene que analizar de nuevo el problema para poder generar nuevas soluciones, ¿no? Eso era todo, ingeniero. Muy bien, gracias. El siguiente, por favor. Voy a aplicar sobre los lineamientos estratégicos, continuando con la exposición. Voy a aplicar el primer punto que tengo, las vías de comunicación. En esta tengo el puente Foyanini. No dice que el puente Foyanini es el único puente antiguo y el actual que cruza el río Piraí. Debido al acelerado desgaste que está teniendo y la sobrecarga que presenta, porque esto ha sido diseñado que entre 3.500 vehículos diarios que puedan circular, pero hoy en día, sacando un promedio, está entre los 10.000 y 20.000 vehículos diarios. Entonces, hay muchas propuestas. Entre los más principales son las tres siguientes que voy a mencionar. Tenemos el puente del Urubó Villach, dando una solución a corto y mediano plazo, para que así podamos trasladar lo que es el tránsito a la zona urbana del Cuarto Anillo. Luego tenemos el puente Bicentenario. Este es un puente que está propuesto que se puede construir en paralelo al puente antiguo Foyanini, que va a tener una longitud de 800 metros y va a ser de 2 vías. También va a conectar con el Cuarto Anillo. Luego tenemos lo que es el puente metropolitano, que es un puente que va a conectar lo que es con el municipio de Porongo y con el Cuarto Anillo, lo que es norte de Santa Cruz. O sea, es un puente ideal para el transporte pesado. Y luego con el punto de seguridad ciudadana, lo que se debe hacer es promover el programa preventivo para prevenir la delincuencia. No, también se debe realizar programas permanentes, lo que es para el abuso contra las drogas y el alcohol. También debe haber mayor coordinación que es con la comunidad, la policía boliviana, los sistemas educativos. Se debe fortalecer más lo que es la Defensoría de la Niñez. Luego tenemos lo que es el servicio de electricidad, de que muchas familias no cuentan con el servicio eléctrico, especialmente en las zonas, mayormente en las zonas urbanas. Entonces lo que se debe hacer es dar mayor información de los usos que tiene esto y de los peligros que puede presentarse. Luego tenemos el abastecimiento de agua. Nos dice que las instalaciones de las tuberías de agua potable es un proceso muy costoso, por lo tanto se debería de realizar en poblados donde actualmente ya están bien desarrollados, o sea, ya tienen una población muy notable. Entonces ahí debe de realizarse. Luego tenemos con respecto a las viviendas. Acá lo que se debe hacer es promover las construcciones de edificios, o sea, debe haber mejores flexibilidades para que nuestra ciudad crezca verticalmente. También se debe crear lo que son los sistemas de alcantarillado en los nuevos municipios donde ya tiene poblaciones notables. También de lo que podemos hacer es prohibir o inclusive penalizar a las construcciones de los usos de pozos ciegos, porque por infiltración llega a contaminar lo que son las aguas subterráneas. También se debe prohibir lo que es los vertederos que son a cielo abierto y crear más vertederos de relleno sanitario. Siguiente. Ahora tenemos con respecto al transporte público, aquí tenemos el Plan Maestro Metropolitano Santa Cruz. En base a esto, lo que se ha el proyecto BTR, que el proyecto BTR consta de 4 fases. La primera fase corresponde al primer anillo, que tiene 6.8 kilómetros y tiene 30 buses BTR y 26 estacionamientos cada 500 metros. Luego tenemos la segunda etapa, que corresponde a lo que es al segundo anillo, que va a contar con 80 buses BTR, y estos buses BTR va a poder circular lo que es hasta el kilómetro 8 carretera Cotoca, y también va a poder llegar hasta lo que es a las orillas del río Piraí, y también con las condiciones de Porongo.
Luego tenemos la tercera etapa, aquí corresponde al tercer anillo, aquí va a contar con algo de 94 buses BTR y va a tener aproximadamente entre 72 estacionamientos en ambas rutas. Luego tenemos en la cuarta etapa, ahí que corresponde también lo que es al cuarto anillo, vamos a tener algo de 150 buses BTR, o sea, algo en total vamos a tener de 444 buses BTR, lo que va a implicar que va a reemplazar a miles de vehículos y de esa forma el objetivo es de descongestionar lo que es el transporte público que hay, ¿no? Luego tenemos los desechos sólidos. Para dar solución a esto, lo que el municipio de Santa Cruz hizo fue inauguró el nuevo vertedero que está en la comunidad de San Miguel, que está en el distrito 14, Paurito. También lo que hizo es, empezó con el inicio del cierre de técnico, lo que es del vertedero de Normandía, porque ahí no se entierra nada de basura, pero va a seguir funcionando lo que es la planta de reciclaje, como es la de cartón, la de plástico, también la trituradora de caucho, que es de los miles que hay, ¿no? Luego, con respecto a la salud y educación, ahí lo que se puede realizar es las construcciones, por ejemplo, de nuevos centros educativos, para los nuevos estudiantes, en zonas donde sí lo necesitan, ¿no? También se puede hacer es refaccionar lo que son los antiguos centros educativos para mejorar la calidad de los estudiantes. Eso sería todo. Siguiente. Con el siguiente, por favor. Buenas tardes, ingeniero. Conclusión. Buenas tardes. La ciudad de Santa Cruz tuvo un relativo crecimiento en cuanto a planificación. El crecimiento demográfico atropelló estos planes, disminuyendo la idea de ciudad jardín que se tenía ya desde el plan Techín. El urbanismo depende de muchos factores y, como vimos, una de las causas del fracaso es el desinterés de los gobernantes de turno acerca del tema, o quizás el seguimiento y ordenamiento del mismo. También está el factor de culturización del tema hacia el ciudadano, porque la mayoría nos habla de una ciudad que tendemos a pensar en edificios, calles o rascacielos o en el ruido de los autos, cuando el urbanismo también se trata de las personas que también habitan esa ciudad. Necesitamos un plan que analice nuestras necesidades y priorice las mismas, que esté en constante seguimiento con el fin de unirnos más como sociedad, por medio de los espacios públicos, áreas verdes o parques, ya que estos nos unen como vecinos. Necesitamos también un plan de estrategia cultural que incentiva la investigación para el conocimiento de nuestro medio y de nuestros problemas, ya que es evidente la dificultad para conceptualizar y convertir en acciones temas nuevos para los municipios, como el desarrollo urbano, la pobreza, la economía local por la cultura urbana. Todo eso sin desmedrar el desarrollo económico de la ciudad y el desarrollo sostenible que satisfaga nuestras necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Gracias. Bien. No sé si hay algo más que complemente el grupo. O en su defecto vamos a la siguiente actividad, que es la participación. Moscoso, ingeniero, una pregunta. Vamos, Moscoso. ¿Cómo se desarrolla la planificación urbana en Santa Cruz? ¿Cómo se desarrolla la planificación urbana en Santa Cruz? ¿Cómo se desarrolla en la actualidad o cómo se desarrolló en su historia? Yo pienso que actualmente, ¿cómo se está desarrollando? Sí. Se está desarrollando, como vemos, con el reordenamiento de los mercados, ya que está creciendo la ciudad, también con el tema de los transportes, pero vemos que hay
hay como un mal acuerdo entre los políticos, entre las autoridades y entre los ciudadanos de no llegar a un acuerdo con eso. Pero ahorita también tenemos un plan regional de la Nueva Santa Cruz que se va a construir entre Santa Cruz y Guarne, que es un proyecto urbano que tiene también crecimiento estructural y también tiene varias áreas verdes. Se está construyendo de esa forma actualmente y eso es lo que sería. López Salazar. A ver, ¿alguien más que quiera complementar? ¿López? Sí, ingeniero, un poquito. López. Claro que sí. Complemente. Hoy en día la cotidianidad cruceña poco tiene de lo planificado, digamos, ¿no? Y lo que debería planificarse permanece sin resolverse, ya que se siguen desarrollando planes urbanos en lo que son meramente infraestructuras, ¿no? Y casi nada de lo que teníamos planificados de acuerdo al programa que ellos planteaban, que era el plan Techín, ¿no? Correcto. Sí. ¿Ya? ¿Alguien más quiere complementar? A ver, los compañeros mencionaron varios planes, ¿no? Y creo que uno de los últimos también es el que supuestamente debería seguir, ¿no? Pero actualmente se tiene la metropolización, ¿no? Entonces podríamos decir que estamos en esa etapa de la metropolización de Santa Cruz, ¿cierto? Donde se va a integrar lo que es Guarne, Bélgica, Cotoca, La Guardia, y la parte del sur, no sé, de algunas comunidades cercanas por ahí, ¿no? Entonces, es el plan de metropolización que se está queriendo implantar, ¿no? Ya hay algo que está un poco avanzado, pero nos encontramos en eso, ¿no? ¿Cierto? Pero eso no quiere decir que nos estamos descuidando del último plan que mencionaron los compañeros. No me recuerdo bien el que mencionaron. No sé si lo pueden mostrar. Mostraron varios planes desde su inicio. ¿Pueden mostrarlo si quieren? En su diapositiva mostraron. No sé si lo pueden mostrar los compañeros. Mostraron varios planes de los cuales fueron mencionándolos. Fíjense, ahí tiene el plan director de 1995, el PLOT. Después, creo que fue el último ese, ¿no? ¿O hubo otro? El de los distritos, creo que ha sido el último. Entonces, en base a eso se ha seguido avanzando, pero ya ahora se ha abarcado un poquito más, ¿no? La metropolización, que actualmente está en eso, ¿no? Para la pregunta del compañero que estaba preguntando, ¿no? No sé, ¿alguien más quiere complementar o hacer otra pregunta? ¿Ya? Disculpe, ingeniero, yo quisiera hacer otra pregunta. Vamos. Hablaron sobre la problemática en Santa Cruz sobre el comercio informal. ¿Qué tanto afecta a Santa Cruz y cómo se podría solucionar? ¿Cómo afecta y cómo soluciona? Sí, ingeniero. Bueno, una problemática ahí tenemos, ¿no? Pero la anterior, la alcaldesa interina creo que hizo algo bueno ahí, ¿no? Pero otra vez ha vuelto a la normalidad, ¿no? A lo informal, ¿no? Entonces está grave esa situación. No sé, ¿alguien si quiere complementar algo? Parece que lo maneja muy políticamente, ¿no? Hola. Ingeniero, Hola. ¿Gómez puede aportar? ¿Puedo aportar? Vamos, Gómez. Gómez Como Rojas, decía, sí, Gómez Rojas, David. Vamos. Como usted mencionaba, Inge, la anterior gestión más que todo se dedicó a eso, a la organización, ¿no? Incluso podemos ver en los videos de Facebook o en WhatsApp
la típica frase que lanzó el ex alcalde Percy Fernández, ¿no? Cuando entregó un mercado. Y bueno, los gremiales no estaban de acuerdo, ¿no? Los puestos informales, como se dice. Y bueno, ahí hay una cierta inmadurez, podemos decirle, de la gente que está informal, ya que incluso nosotros los que somos los transeúntes, por ejemplo, yo vivo acá en la Villa 1 de Mayo, y hace no mucho vi que mandaron a los gremiales a desalojar a todas las personas que estaban en la plaza de forma informal. Y bueno, me gané un palazo de un gremial cuando fui y le dije cómo se lo van a sacar, y ellos me dijeron: joven, hace 3 meses venimos diciéndole a estas personas que no se pueden asentar aquí, que en 3 meses volvíamos y se los íbamos a quitar. Entonces fue como que también parte de eso tiene la culpa la población cruceña. Yo me incluyo porque yo fui uno de los que se metió a defender a las personas que estaban ahí sacándola, y bueno, me gané pues no mi tratada, como se dice. Creo que una de las soluciones sería dejar que las autoridades manejen esto, porque ya están capacitadas para eso, ¿no? Yo cometí el grave error de defender algo que no sabía, y pese a que ellos ya tenían una advertencia de 3 meses antes de que se le iban a quitar el puesto por ese tema. Creo, no sé si fue útil esta aportación, pero lo digo lo que pasó, ¿no? Lo que Una me pasó. experiencia. Una experiencia. Ingeniero. Diga, Leonardo. Ingeniero, a modo de aportar, yo creo que también influye mucho para que se ejecute un proyecto, lo que es la concientización a la sociedad o a tu comunidad, porque tenemos el caso, por ejemplo, del BRT, que creo que a mi punto de vista, personalmente es un proyecto que se ha politizado demasiado. ¿Por qué? Porque este proyecto la gente habla demasiado sin siquiera tener un conocimiento profundo del tema. Yo estuve investigando mucho acerca del proyecto y empieza desde el 2013 con un estudio de los de JICA de Japón. Para que uno actualmente pueda ver un BRT, tenía que moverse los mercados. Inclusive hay un plan de trasladar los colegios que se encuentran en el centro de la ciudad. Incluye la instalación de todo lo que son el cableado eléctrico del centro, en toda la parte subterránea. Por eso es que se empezó por el primer anillo. Y creo yo que nosotros como estudiantes de ingeniería civil es donde más deberíamos nosotros aprovechar. ¿Por qué? Porque hay muchas implementaciones que se han hecho en el primer anillo, ya transformando a la ciudad a una ciudad más avanzada. Por ejemplo, tenemos el caso de que muchos ciudadanos dicen de que los negocios del primer anillo han quebrado, cuando en realidad una parte del negocio es cómo ellos dan, por ejemplo, estacionamiento a sus clientes. No tienen que usar las aceras públicas. Han habilitado lo que son aceras para discapacitados, ciclovías, un montón de cosas que nosotros muchas veces, como inclusive estudiantes de ingeniería civil, ni siquiera sabemos qué está sucediendo, y caemos en ese jocheo de politización que hacen la gente, el cual dicen de que es un proyecto malo, que a mi punto de vista, la verdad, es uno de los mejores proyectos que se ha lanzado, porque va de acorde a las condiciones económicas de la ciudad. Ese es mi punto de vista, ingeniero. ¿Está bien? ¿Alguien más que quiera complementar? López Salazar. Bueno, a ver, López, un minuto. Démoslo a García, un minuto. Claro que sí. Ya, por favor, después usted. Vamos, García. Bueno, esa problemática que hablan del comercio informal es un poquito medio delicado, ¿no? Porque por un lado, los comerciantes informales están ahí justamente porque hay una necesidad, por una simple ley, ¿no? De oferta y demanda. Si es que siguen habiendo es porque hay gente que utiliza su servicio, ¿no? Porque al no tener
¿No se ha conectado? ¿No se ha conectado el compañero que estaba participando? Ingeniero, entré. Vamos, García. Decía que justamente, ¿no? Por una ley de oferta y demanda, los comerciantes informales siguen porque hay gente que requiere de sus servicios y estos, al no tener que pagar por un puesto y tampoco pagando impuestos, se dan el lujo de incluso venderlo más barato, ¿no? Y con estos tiempos que vimos ahorita, hay bastantes personas que no se pueden dar el lujo, digamos, de ir comprando artículos que sean más caros, ¿no? Así que, como decía, es una problemática un poquito, pues, delicado, ¿no? En ese aspecto. Bien compleja, ¿no? Sí. Porque se quiere aplicar la ley y no se la puede, hay presiones de un lado, del otro lado, por eso que es complejo, ¿no? Pese a que hay espacios donde se puedan ir también, ¿no? Porque esa es la planificación. La planificación es dar los espacios correspondientes donde deben irse, ¿no? Así es, no tomarlo así nomás, ¿no? ¿Cierto? Correcto. Los mercados que les asignaron a los vendedores ambulantes, lamentablemente no son muy transitados, ¿no? Como ser los mercados que son más aquí dentro de la ciudad. Claro, pero no se olvide que en su época también estaban un poco alejados, ¿no? Como va creciendo la ciudad, siempre va a haber los problemitas estos, ¿no? Bien, a ver, Salazar, por López, creo que él quería hablar antes de García. Sí. Más que todo, digamos, para ir a una curiosidad más que todo, ¿no? Ya que Santa Cruz, en este caso, en 1950 plantearon un plan, digamos, ¿no? De planificación, de modo tal que ese plan no tuvo buenos resultados, se podría decir, ya que había, pues, escasos recursos económicos, ¿no? Entonces yo quisiera saber, digamos, a los expositores, ¿qué hizo Santa Cruz, digamos, de modo de que vuelva a tomar una rienda, pues, se podría decir, para aumentar el desarrollo, ¿no? Ya que fijemos, ¿no? Que desde el 1950 hasta el 2000 creció bruscamente. Hoy en día creo que está en el puesto 14 de los municipios que se han desarrollado en poco tiempo, se podría decir, ¿no? Velozmente. ¿Qué hicieron, digamos, para desarrollarse así, digamos? ¿Tuvieron ayuda internacional? No sé. ¿Qué dirían los compañeros? A ver, siempre hay apoyo, ¿no? Si ustedes ven, hay apoyo de la Corporación Andina de Fomento, del Banco Interamericano de Desarrollo. Todos estos proyectos que ustedes ven son apoyos de financiamiento externo, ¿no? Solo que porque nosotros somos países de tercer mundo, ¿no? Por eso es que nos apoyan, ¿eh? Solo que a veces no tomamos en cuenta ciertas cosas, como por decir el crecimiento rápido que hay, inclusive hasta ahora, el crecimiento sigue siendo rápido, ¿no? Fíjense cómo vamos avanzando. Ya estamos llegando a un décimo anillo prácticamente y sigue avanzando, ¿no? Hay bastante migración interna como externa. Entonces ese control a veces uno se le escapa de las manos, ¿no? Siempre hemos tenido ese problemita, ¿no? Muchas gracias. A ver, vamos con el siguiente grupo, por favor. ¿Puede compartir el grupo 13? Ingeniero, ¿me escucha? Sí, lo escucho y se ve. Antes de uno de los temas, a ver, antes de empezar, este Código de Urbanismo y Vivienda es el de Santa Cruz, por si acaso. Son 3 tomos que deberíamos tenerlo nosotros los ingenieros civiles. Están en CD, están en la biblioteca, están por todo eso, que es importante que lo conozcamos de pies a cabeza. Y si ustedes ven, los compañeros nos lo van a mostrar a grandes rasgos, los 3 tomos. Entonces, pero es importante para nosotros los ingenieros civiles, especialmente cuando estamos construyendo, ¿no? Ya sea en carretera, calle o la edificación. Entonces debemos someternos a este código que lo vamos a empezar a ver desde hoy. ¿Listo? Podemos empezar. Ingeniero, antes de pensar, un compañero no aportó en el grupo. Lo sacamos, entonces, no se preocupa. ¿Ya? ¿Le digo el nombre? O...
No va a salir, ¿no? O démelo el nombre. Es José Alexander Vega Andia. Ya está anotado. Ya. Pueden continuar, los otros participaron, ¿no? Sí. Entonces tienen de 6 minutos cada uno. Sí. Entonces yo voy a hacer su. Ya él su después va a parte de él. aparecer, integrará otro grupo, no sé, ya vemos qué hacer. Yo voy a hacer su parte rápidamente, ya que es la primera parte, y ya la mía es la última. Ah, ya, muy bien. O Ya, si no, ok. muéstrelo así rápido o de forma violenta y de ahí entra a su parte de ustedes si es que le toca después, ¿no? Claro, no, la mía es la última, pero Ya, no hay problema. bueno, nosotros somos el grupo 13. Vamos a hablar del Código de Urbanismo y Obras, el tomo 1, que son los procedimientos administrativos, el cual se basa el municipio de Santa Cruz. Vamos a empezar con los antecedentes. El primer Código de Obras se aprobó en 1991 y fue puesto en vigencia en 1992. Este código ratificó las modificaciones que se hicieron al reglamento de zonificación propuesta en 1978 con el plan director ampliado, ya que fue hablado en el anterior tema. Este código puso en blanco aquello que se había convertido en un verdadero mecanismo de extorsión durante la década anterior, que fue la 1980. Las nuevas condiciones aseguraron en principio una mayor libertad en el proceso de expansión urbana, controlando mejor la estructuración física en las diferentes zonas urbanas. Lo que vamos a ver en el tomo 1 van a ser los procedimientos administrativos de las urbanizaciones, procedimiento administrativo para licencia de construcción, contravenciones, sanciones, procedimientos administrativos de obras y contravención y responsabilidades legales. Las problemáticas que surgen de no tener un código urbano es el que no hay reconocimiento del derecho propietario ni derecho de uso de suelo, así como falta de coordinación entre los 3 niveles del Estado para unificar leyes y normas. También hay obras de calidad dudosa, así como no hay una responsabilidad si pasara algo cuando se construya. Y vamos a hablar también de los lineamientos estratégicos de solución. Para solucionar esta problemática se pueden dar las leyes municipales, departamentales o nacionales de regularización y de código de urbanismo. Un ejemplo de estas leyes fue una ley que se aprobó en 2019, que es la Ley de Regularización y Código de Urbanismo. Y también otra solución es la del Código de Urbanismo y Obra, que es la que estudiaremos a fondo, ya que esta es la que rige en el municipio de Santa Cruz. Ya el próximo compañero ya le explicará más lo que es él. Muy bien, gracias. El siguiente, ¿quién es el siguiente? ¿Barranco? Sí, buenas tardes, ingeniero. ¿Me escucha? Disculpe, ¿se escucha? ¿Se escucha, Valdelomar, de usted? Así es. Ya, vamos. No puedo ver, bueno, no importa. Buenas tardes, ingeniero, compañero. Mi nombre es Kevin Valdelomar Flores. Voy a presentar el título 2 del primer tomo del Código de Urbanismo y Obras. Procedimientos administrativos de las urbanizaciones. Capítulo 1, disposiciones generales. Formulario único. El formulario único es un documento que se debe recoger en la oficina técnica. Del mismo funciona para cualquier trámite, es decir, para la iniciación de cualquier trámite uno debe recoger ese documento. Disculpa, estoy nervioso. Sirve para aclarar el motivo del trámite. Obligatoriedad. Cualquier trámite referente a urbanizaciones es de carácter obligatorio. La falta de autorización del mismo incurrirá en un delito. Los documentos comunes para todo tipo de trámites son aquellos que van a requerirse en cada uno de los pasos para el procedimiento de las urbanizaciones. Los mismos son fotocopia de carnet de identidad, son los títulos de propiedad, la transferencia de herencia si se corresponde y por supuesto el formulario único. Capítulo 2, registro topográfico.
es necesario conocer la ubicación y el área donde se va a urbanizar. Para ello es necesario hacer un levantamiento topográfico. El mismo, una vez que terminado el plano de registro topográfico, debe presentarse a la oficina técnica nuevamente y esta deberá emitir su respuesta en 30 días hábiles. Siguiente diapositiva. Capítulo 3, requisitos y etapas para urbanizar terreno. Bueno, esto consta de 4 etapas: lineamiento urbano, anteproyecto de urbanización, replanteo de urbanización y proyecto final de urbanización. Lineamiento urbano. Se trata de consolidar un proyecto ya entre el propietario y el municipio que garantice la sostenibilidad social, económica, ambiental y sobre todo el bienestar humano. El anteproyecto ya es la presentación del proyecto del propietario respetando los lineamientos urbanos otorgados por el municipio. El replanteo de urbanización, si es que se requiere, el municipio va a aclarar si se requiere o no. Disculpa un momento, por favor. Si se requiere un replanteo de urbanización, entonces deberá aclararse nuevamente los puntos topográficos y seguirse todas las normativas entregadas en el lineamiento urbano y en el anteproyecto de urbanización. Para el proyecto final de urbanización, para obtener la aprobación final de proyecto, se debe presentar una larga serie de documentos a la oficina técnica y la cual emitirá su respuesta en un plazo máximo de 30 días hábiles. Siguiente diapositiva. Modificación de proyectos de urbanización no consolidados. Se entiende por esto que, si bien ya se aprobó el proyecto, el propietario desea hacer una modificación, es decir, un nuevo trazado de vía secundaria o una reubicación de las áreas verdes. Para esto, el propietario debe respetar una norma simple, que es que no puede alterar el porcentaje cedido al municipio. Las etapas para realizar esta modificación son parecidas a las anteriores. El procedimiento es exactamente el mismo. El anteproyecto de modificación del proyecto de urbanización no consolidado, el replanteo de modificación del proyecto no consolidado y el proyecto final de urbanización no consolidado. Siguiente. Las aceras y estacionamiento. Bueno, en cuanto a las aceras, el municipio es el encargado de realizar las aceras en vías ya pavimentadas. Sin embargo, si el propietario así lo desea, puede encargarse él mismo de realizar las aceras, siempre y cuando siga los perfiles entregados por el municipio. En cuanto a la arbolización de vías públicas, existe una normativa dada por la Secretaría de Parques y Jardines de un cierto número de especies que pueden colocarse en vía pública. Siempre y cuando el propietario respete esto, puede encargarse él o el urbanizador o el municipio. Gracias. Bien, el siguiente, por favor. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Les voy a explicar el título 3, ¿no?, del Código de Urbanismo Urbano. El procedimiento administrativo para licencia de construcción consta de 9 capítulos. En el primer capítulo existen las disposiciones generales, etapas y requisitos para la presentación del proyecto y plazos y formas de recibir la solicitud de aprobación. Siguiente. En el capítulo 1, que son las disposiciones generales, contamos de varios, como en este código de nicho, quería aclarar, es como un código de nicho, viene una serie de capítulos, artículos, y dentro de los artículos están unas cláusulas. Voy a intentar de explicarlo lo más que se pueda. En el capítulo 1, en disposiciones generales, en el artículo 74, indica que hay una obligatoriedad de licencia.
Dentro de ese artículo existen dos cláusulas, las licencias para construcción y otras licencias y certificación. La licencia para construcción se refiere cuando uno trata de remodelar, por decirlo así, estructuras o obras que se han declarado patrimonio, ¿no? Patrimonio de la ciudad, así como también modificar fachadas o nuevas edificaciones. En otras licencias podríamos encontrar como obras menores, ¿no? De refacción en estructura o domicilio, ¿no? Obras menores en acera también, que vienen a formar parte de la licencia en el artículo 74. Luego en el artículo 175, ya un formulario único, dice, ¿no? Que es la demanda, se refiere al único formulario legal firmado por el solicitante que quiera realizar un servicio, en este caso, ¿no? De remodelación. En el artículo 76, que indica la acreditación de propiedad, que es de obligatoriedad de presentar este título, ¿no? De propiedad y registro en derechos reales, ¿no? Actualizado, obviamente. Siguiente diapositiva. En el capítulo 2, ¿no? De etapas y requisitos para la presentación de proyectos, indica el artículo 85, que son las etapas de aprobación de proyectos arquitectónicos. Esto quiere decir la aprobación de anteproyectos, la aprobación de proyectos de tipo 1 y 2, aprobación de proyectos tipo 3, 4 y 5 y 6, y la aprobación de edificación según obra. ¿Qué diferencia hay entre la aprobación de proyectos de tipo 1 y 2 y la de tipo 3, 4, 5 y 6? En que la 1 y la 2 consiste en dar conformidad al proyecto de arquitectura según norma mediante el cual se obtiene una licencia, ¿no? Correspondiente a la construcción conforme al proyecto aprobado. Y la aprobación del proyecto en el tipo 3, 4, 5 y 6 indica que el proyecto de arquitectura con respaldo por la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, ¿no? Y la Cámara de Construcción, ¿no? Departamental de Santa Cruz, y otras instancias competentes también, ¿no? Ligado a eso. En el artículo 87, que son documentos requeridos para anteproyectos, se marca la anotación de línea municipal, planos de ubicación, la planimetría y planos de planta. El artículo 89 nos indica los requisitos y plazos de vigencia de demarcación, de línea municipal y de línea de construcción. En el artículo 88, los documentos requeridos para proyectos debe ser el plano de ubicación, la carátula del proyecto, ¿no? Debe estar la planimetría, debe estar los planos de planta, planos de corte, planos de fachada y los requisitos, ¿no? Que requiere el proyecto de ingeniería. Siguiente, por favor. Plazos y formas de resolver la solicitud de aprobación de proyecto. En el capítulo 3, ¿no? El artículo 90 y 95. De 90 al 95. El artículo 90 se refiere a los plazos de aprobación de anteproyecto. Los plazos de ese proyecto. El artículo 91 nos explica sobre licencia de construcción. El artículo 94 los plazos para otorgación de licencia de construcción. El artículo 23, inicio de obra. En el artículo 90, que es el plazo de aprobación y anteproyecto y proyecto, se establecen los plazos para la aprobación de cada uno de ellos, mediante mediante las siguientes cláusulas, ¿no? Que para un anteproyecto de categoría de 1 a 3, de 10 días hábiles, para la categoría de 4 a 6, de 20 días hábiles. Para la aprobación del proyecto de edificación y de interés social requiere 10 días hábiles a partir de la presentación del proyecto.
Artículo 91 que me indica la licencia de construcción. Nos da la licencia de construcción para todo proyecto que otorga una ficha ambiental o certificado de inspección. El artículo 92 que nos indica el plazo para la otorgación de licencia de construcción, que una vez aprobado el proyecto arquitectónico debe solicitarse la licencia de construcción, adjuntando el documento anteriormente indicado. Y en el artículo 23, que es el inicio de obra, si un proyecto dice, ¿no? La cláusula hubiera sido aprobado ni rechazado por la oficina técnica, en la clase prevista en el artículo 89, el propietario podrá proceder únicamente a la limpieza del terreno y el replanteo. Siguiente, por favor. Capítulo 4, que es la legalización y regularización de edificaciones. El capítulo 6, ¿no? Y el capítulo 7, que nos indica la licencia de demolición. El capítulo 8, las inspecciones municipales. Y el capítulo 9, la aprobación y certificado de certificaciones finales. En el capítulo 6, nos indica en un artículo 111 la legalización de obras sin autorización. ¿A qué se refiere esto? Va indicado de que la licencia de construcción tiene la obligación, ¿no?, de presentar un levantamiento arquitectónico de su inmueble ante la oficina técnica, conforme a las normas establecidas en el proceso, en el presente código, ¿no?, de urbanismo. En el capítulo 7, el artículo 17, nos indica el permiso de demolición de la demás zona, ¿no? Permiso en el sentido de que es un centro histórico, ¿no? La licencia de demolición parcial total indica este artículo que en un edificio ubicado en el centro histórico que no haya sido catalogado para su preservación será extendida una vez que el proyecto haya sido aprobado. Y el capítulo 8, en el artículo 120, que nos indica las inspecciones técnicas mediante denuncia o a solicitud. 120, no sé si nos indica que las obras se podrán realizar de oficio o, a simple denuncia o solicitud de especificación de un director de obra o propietario, tanto en la parte interesada como en la presentación de los formularios únicos. Y en el capítulo 9 nos habla del artículo 121 de aprobación final de edificación según obra. Toda modificación en obra de proyecto con una aprobación inicial, independiente de su tamaño, da los usos, ¿no?, para lo que fue proyectada. Tiene la obligación de obtener la correspondiente aprobación final y edificación según su obra. Esa es mi parte de ingeniero. Bien, el siguiente, por favor. Bien, continúa. Vargas, Mamani. Buenas. Vamos, buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañero. Bueno, yo le voy a seguir con la exposición. Yo voy a hablar sobre el capítulo 4, el que le sigue. Puedes pasar la diapositiva. Bueno, le voy a hablar sobre el capítulo 4 del Código de Urbanismo y Obras. Bueno, le voy a explicar sobre las contravenciones y sanciones que tiene esta. Entre sus normas generales, pues está la prevalencia de la norma urbana, pues que nos dice que el gobierno autónomo municipal tiene como principio y tutela de la prevalencia de esta planificación de las normas urbanas y pues su edificación.
de ellas. Y también pues está la difusión de la legalidad de documentos, pues que nos habla que la municipalidad está obligada a la difusión de las normas, a las normas básicas respecto a la legalidad del dicho código. Y bueno, en la competencia, pues la legalización y los días hábiles para la actualización de administrativas, pues nos dice pues que el gobierno municipal es competente para que se sancione sea sancionado a toda obra que no corresponda o lleve los papeles al día o toda la documentación al día para realizar dicha obra. En la legalización. En la legalización nos dice que el delegante y el delegado serán pues responsables solidarios por el resultado del desempeño que tenga que ver en la función de deberes y atribuciones emergentes al ejercicio de la legalización que esto conlleva al código. Y pues en la obra declarada en la infracción de sanción, en la escala de multas, en las agravantes y el pago de los daños de perjuicios, bueno, pues en esto nos habla para empezar, de la contravención que nos dice que se considera contravención pues a toda acción que se realiza dentro del marco judicial del municipio de Santa Cruz de la Sierra. Y ya la contravención por omisión nos dice que toda omisión de alguna obligación que tenga que ver previamente establecido resultará pues en la contravención del código, que ya tenga con daños a la municipalidad. Y las construcciones en la contravención, bueno, esto podemos decir que se considera pues una construcción en la contravención a toda obra nueva que haya o que se haya realizado, sin que pues la aprobación técnica que tenga que llevar a eso no tenga toda la infrinja o no tenga toda no siga todas las normas al día o no tenga estaría infringiendo las normas de uso de especificaciones del presente código. Ya. Y para la paralización del trabajo de obra en contravención, también podemos ver las agravantes que tiene esto. Pues más se refiere al orden para la paralización de continuidad de una obra impuesta en el acta de infracción cuando se infrinja el requisito o las normas técnicas establecidas en el presente código. Eso, pásalo, por favor. Bueno, entre las sanciones y contravenciones que hay están entre los artículos 150 hasta el 153, que nos da la finalidad de la sanción. Bueno, las sanciones tienen por la finalidad de preservar la planificación y el reordenamiento urbano efectuando por la gobernación o por el gobierno autónomo municipal. Y el principio de proporcionalidad pues nos dice que las sanciones serán aplicadas en función a la fracción cometida o dicha cometida. En las clases de sanciones pues tenemos la paralización de orden de restricción entre las multas, la decomisión de materiales de obra, la suspensión temporal, la cláusula definitiva, la demolición parcial, la demolición total de obra y las sanciones administrativas, la denuncia contra los profesionales que seríamos nosotros, los futuros ingenieros y los arquitectos. Bueno, para la paralización de la paralización y el orden de restricción, podemos decir pues que primero se notificará al responsable de la obra y después se conlleva a la paralización de la obra y ya pues rectificado al responsable de la obra que está cometiendo o está infringiendo ante el código. Y las multas pecuniarias que conlleva eso pues son dependiendo a la gravedad de la falta que haya tenido. Y ya cuando se decomisan los materiales es como, por ejemplo, cuando ya la obra no está obedeciendo, no está siguiendo con el respectivo código. Y ya pues ahí ya se hace la cláusula definitiva o una demolición parcial
parcial del uso del suelo que no está dentro de su proyecto. Y ya pues en sí puede ser la demolición parcial de eso o la demolición total. Y en el artículo 153 hablamos sobre la contravención a las normas de construcción pasibles, que nos lleva a que ya sea que el director de obra no cumpla con los requisitos necesarios o no esté presente en la obra el personal responsable o tenga que modificarse el proyecto que ya se haya aprobado, digamos. Gonzalo. Ya. Las sanciones a controversia del uso del suelo. Bueno, la controversia de las normas de construcción nos dice que ya sea pues la construcción o los asentamientos estén en áreas verdes o de equipamiento público, o estén en zonas de riesgo o zonas negras, como se los dice. En la controversia de las normas de urbanización de parcela, podemos decir que están asentadas en áreas no urbanables, en urbanizaciones sin aprobaciones técnicas, o tenga que ver con modificar parcelamientos en una autorización previa que se haya hecho, o cerrar vías públicas dentro de una urbanización abierta. Todas esas pues son controversiones a las normas de urbanización o parcelas. Y las sanciones por actividad económica en contravención. Estas sanciones se las da pues a las personas responsables de la contravención por infracción a normas de uso de suelo, como por ejemplo en el caso de habilitar un local sin autorización o cuyo uso convenga establecido a las normas de urbanización que tenga que ver con el código de urbanización, con el código de suelo presente al código. Eso. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Continuando con la exposición. Buenas noches. Continuando con la exposición, vamos a proceder. Título número 5, procedimiento administrativo de obras en contravención. Por favor. Bueno, el título número 5 está constituido por 4 capítulos. El capítulo número 1, que son las generalidades. Capítulo número 2, que es la actualización procesal administrativa. En el artículo 167, la prevalencia del proyecto y licencia. Eso se refiere a que cuando uno va a construir, tiene que haber haga una ampliación o una refacción, tiene que haber una licencia de construcción y tienen que estar aprobados los proyectos que se va a ejecutar. En el artículo 168 de los plazos se refiere a que esto se tiene que ejecutar en los días hábiles. Para la parte administrativa, lo que es la parte de la alcaldía, los municipios, los días hábiles serían de lunes a viernes. Los días sábados y los días domingos son excluidos y los días feriados también. Siempre tiene que estar dentro de la hora hábil. Esto podría decirse que cuando uno hace una notificación, al día siguiente ya comienza a correr el día hábil para responder a la notificación, porque uno tiene un tiempo establecido para hacer el descargo. Y para la hora establecida también tiene que ser dentro del día de respuesta, de vencimiento, pero dentro también de la hora hábil. No es que vamos a presentar a las 12 de la noche sabiendo que es el mismo día, el día hábil. No, señor. Lo que es la denuncia puede ser una persona natural o jurídica y esta se puede hacer vía oral, escrita, pues, por correo, por teléfono, de cualquier irregularidad que esté en contra de la norma que estamos avanzando. Esto lo puede, en su gran mayoría,
las personas que son profesionales en el área, por ejemplo, los arquitectos, los ingenieros, están en la obligación de denunciar el hecho. No podemos decir, bueno, recibo dinero o lo que mayormente pasa y yo trabajo en esto. ¿Por qué? Porque esto va a repercutir más adelante. La diligencia preliminar se refiere a que las personas que son los funcionarios o inspectores de parte del ente fiscalizador o regulador tiene 48 horas posterior a la denuncia que hemos hecho para ir a revisar el lugar, hacer un respaldo a través de fotografías. En caso de que sea emergencia, también puede ser en el momento. En lo que son competencias y facultades, se refiere a que la persona que está representando al órgano de esta entidad tiene que agarrar y puede asistir a la obra en cualquier momento dentro de las horas hábiles, puede asistir en cualquier, por decir, lugar, en cualquier habitación, podríamos decir, siempre y cuando se con sus diferentes, o sea, con su certificado que acredita que es una persona que está representando a la entidad. Esto trabaja en cualquier parte del municipio de Santa Cruz. Esta puede dejar citaciones y notificaciones. También puede parar una obra en caso de que esta esté clandestina. Y en caso de que, bueno, la gente dice, bueno, si vienen y me paran, no pasa nada, toma el taxi y se va, yo sigo trabajando. No, señor, se puede agarrar y con la Guardia Municipal paralizar todo, haciendo que se cumpla de interés público municipal. En este caso sería ya un poco más avanzado porque podría entrar hasta la Policía Nacional y el Ministerio Público, ya estamos hablando de palabras mayores ya. A ver, después dice citaciones y notificaciones, se refiere a que cuando se cita tiene 48 horas para hacer el descargo y se le va a otorgar las defensas necesarias para que se cumpla todo el procedimiento. No es que yo vaya a ir a citar a alguien o una notificación y después resulta que en menos de 2 horas va a estar todo cerrado, va a estar todo así, como se hace mayormente cuando se necesita o se quiere sacar coima, digamos. Si no no respondes a los trámites en tanto tiempo, y no es así, todo tiene su tiempo. Luego dice del pago de las multas. Bueno, el pago de las multas se debe hacer en las entidades financieras dentro de las cuentas del gobierno municipal. Este pago, esta cancelación se tiene que hacer dentro del plazo establecido. Caso contrario, ya corre intereses y uno termina pagando hasta el doble. Y en caso de que por alguna razón algún conocido, vividor por ahí, se quiera aprovechar de esa situación, uno puede hacer una denuncia a lo que le parezca ya esto queda de parte de uno. En el capítulo número 2, donde dice actuación procesal administrativa, se refiere al acta de infracción. ¿Qué es lo que contiene el acta de infracción? El acta de infracción contiene, número 1, el lugar y la hora, porque es muy importante trabajar con lo que es hora, de donde se está visitando. El número 2 sería el nombre y el cargo del funcionario, del inspector que está ejecutando eso. El número 3 sería el nombre del propietario del lugar o de la persona que está a cargo de la obra. El número 4 podríamos decir que es el detalle, cuál es el problema o qué es lo que está fuera de norma. Podemos decir el número 5, el plazo que tiene para presentarse, y el número 7 podríamos decir el lugar donde tiene que ir a cancelar esta misma. En la primera situación se considera que ya el inspector o el funcionario fue a verificar que hecha la denuncia y se comprobó que estaba así y va a hacer una citación. Esta citación va a la obra y se la entrega o bien al propietario o bien a la persona que está a cargo de la obra.
Pueden compartir, jóvenes. Compartir, jóvenes. Está habilitado. Hola, hola, hola. ¿Se escucha? Sí, ingeniero. Ingeniero. Ahorita comparte, ingeniero. Hola, hola. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí, ingeniero, se le escucha. Ah, ya. Pensé que tenía problema de conexión. Puede continuar, compañero. Estamos con Rodríguez. Ya, ingeniero. Ya, iba por la primera situación. La persona que ya fue ya lo que es el funcionario o el inspector fue y acreditó de que la denuncia estaba en lo correcto. Esta persona ya va a aceptar, ya sea en la obra al dueño o al que está encargado de la obra. Esta situación tiene que ir con su firma y su sello, tanto de la persona del que está inspeccionando, de la persona que es representante, para entregar. ¿Qué pasa si la otra persona por alguna razón dice, está venida el cachimán de allá de la organización, nos va a controlar, cerremos todo? Bueno, no pasa nada, viene el fiscalizador, dice, está cerrado todo, mañana vuelvo al mismo día, a la misma hora. ¿Y qué pasa si por alguna razón dice el dueño, no, yo no quiero ser aceptado, no acepto firmar nada, ni mucho menos? Bueno, se agarra, se puede llevar a una persona que sea testigo de que se le entregó. ¿Qué pasa si por alguna razón no firma y dice no? Bueno, se asume ya que se le entregó y se procede el procedimiento a lo que sigue, la segunda instancia. Lo que sigue es el descargos y plazo. Se refiere a que tiene que tener un plazo de 48 horas para hacer su descargo. En caso de que sean cosas sencillas, podríamos decir, en la parte administrativa, como por ejemplo la licencia de construcción o unos proyectos de ingeniería o de arquitectura, puede ser que se amplíe en base a lo que va a ser como se dice, cuando uno tiene que aprobar un plano y a veces lleva su tiempo. Y en base a eso, cuando se tiene todos los requisitos, puede ser que ya les retiren ya lo que es referente a la inspección, pero ya en sitio. Y en caso de que la persona diga, bueno, yo hago caso omiso, no me interesa, se procede a paralizar la obra, ya es un poco mayor ya. Luego dice paralización de la obra, como efectivamente la persona no ha hecho caso a esto, al proceder a paralizar la obra, ya la persona ya está en otra figura, ya está un poco más complicada. ¿Por qué? Porque se han ido agotando ciertas instancias donde la misma ley le establece y le dice, oiga, señor, se le va a cobrar multa, pero por favor, arregle sus papeles, o esto que está mal no puede hacer así. Entonces, pero dice el Canva dice, bueno, se van los tipos, yo abro mi parcela y sigo trabajando. Resulta que se viene la persona que está fiscalizando con la guardia y lo que puede hacer es el retiro del material de construcción con lo que están trabajando. Siguiente, por favor. El capítulo número 3, lo que es sanción de demolición, la adecuación. A ver, para que entendamos, la adecuación se refiere a que la persona, por alguna razón, ya estamos hablando de lo que es demolición, o sea, ya se están agotando las instancias. Entonces, la adecuación, va a decir la persona esta, es una adecuación voluntaria. ¿A qué se refiere? Que el dueño dice, sí, tienes razón, tal vez me pasé, esto, yo lo puedo arreglar. Le da la ley a elegir de que toda la persona esta que es el dueño diga, bueno, te equivocaste y todo, pero trata de arreglarlo, ¿ya? Lo que es la demolición ya es cuando directamente ya la obra
va afectando directamente, va en contra de lo que son los parámetros establecidos en lo que estamos avanzando, y dice, en caso de que se vea dañado el uso de suelo o el subsuelo o sobre el suelo o urbanísticamente, directamente, esta demolición puede ser total o parcial. Procedimiento para obras en orden de demolición. A eso se refiere, ya que la persona esta no quiso demoler por las buenas, podríamos decir. Entonces le van a avisar a él: oiga, señor, su obra de usted va a ser demolida tal día, tal hora, tal fecha. Así que nada. Sanciones a los profesionales encargados. Se refiere a que tanto los profesionales, por ejemplo, lo que somos los ingenieros, estamos y podemos estar sometidos al reglamento del ente que nos regula a nosotros. Por ejemplo, la SIC, Sociedad de Ingenieros de Bolivia, en decir, a ver, este profesional incurrió en esta ilegalidad, porque es una ilegalidad, se lo puede suspender o inhabilitar. Pero ¿qué pasa en caso de la constructora, donde la persona es el profesional, es un simple cachimán, podríamos decir? Entonces, también la constructora, dentro de las regulaciones que tienen de los entes reguladores de parte de las empresas, también tienen su castigo. Vámonos al capítulo número 4, recursos de impugnación. El efecto de suspensivo se refiere a que ya salió la orden de demolición, pero por alguna razón yo todavía tengo alguna vía administrativa para tratar de suspender esto. Pero esto no me dice de la autoridad, bueno, usted quiere suspender esto, o quiere alargar esto, o quiere buscar alguna manera de solucionar, perfecto. Pero me tiene que pagar las multas correspondientes, no porque no se lo demuela, no, igualito, ¿no? Creo que me va a hacer. En lo que son van a agrupar, en el capítulo número 3 hay los pasos de los pagos por demolición. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el gobierno dice, el gobierno municipal, bueno, hay que demoler esa parte. El gobierno no va a asumir ningún dinero, nada. Directamente el gobierno municipal, bueno, agarra, trae su gente, piquen eso, demuelan eso, y el que va a asumir esto a través de multa va a ser el propietario. El propietario es el que... Entonces, directamente, si el propietario no devuelve por sí mismo, va a terminar pagando igual a la gente del gobierno para que le demuele. Y es obvio que le va a salir mucho más costoso porque va a estar con multa. Los recursos, hay un recurso de impugnación que se puede hacer en caso de que ya, hablando del capítulo número 4, en caso de que ya la demolición ya está ya dicha, por decirse. Y esto se puede, es una manera de impugnación, porque en caso de que hayan afectación a lesiones o intereses legítimos. El recurso de revocatoria, este es otro recurso que también da la parte legal, donde le dice, oiga, señor, se va a demoler sí o sí, no defenderme, digamos, ¿no? Y esto se lo hace en un plazo establecido, donde agarran y le dicen, ¿sabe qué, señor? Tengo unos 5 días para defenderme. Le van a dar un plazo de 10 días para que usted vea si estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto. Pero ¿qué pasa si el Canva que está en esa parte de lo que es el recurso de revocatoriedad dice, no, yo no me hago cargo, no sé, por alguna razón, como suele pasar? Entonces hay otro que es el recurso de jerárquico, que es un grado superior a él, que con él también puede asistirse. Y diga, ¿sabe qué, señor? Por favor, negociemos. Nada. Y la aclaración, complementación y enmienda se refiere a que ya la persona ya agotó todo lo que es la parte de la vía administrativa con los recursos de revocatoriedad, recursos jerárquicos, y la ley aún así le dice, ¿sabe qué, señor? Puede enmendar, hacer la enmienda, puede hacer una aclaración, trate usted de solucionar su problema, no llega a tal extremo. Entonces, en ese caso se recurre a eso. Y para finalizar lo que es finalización de vía administrativa, ya la parte donde ya la demolición ya fue hecha, que ya está dicha con hora y fecha, ya no hay nada que hacer, ya eso pasa a ser una parte jurídica
donde ya la comunidad ya está obligada a ejecutarlo. Esta se hace con hora y fecha establecida y las personas que van a hacer este trabajo, lo que es la parte del municipio, van primero de visita a la obra. Todo material que esté ahí es decomisado, directamente decomisado, y se demuele en total. Si la persona o el dueño quiere recuperar este material, tiene 10 días hábiles para hacerlo, previo a pagar una multa. Eso sería, ingeniero. Muy bien, gracias. Siguiente, por favor. Bueno, retomando la palabra, buenas noches, ingeniero, buenas noches, compañero. No me presenté, soy Ian Barrancos Parada. Vengo ya a hablar del último tema del tomo 1, del último título del tomo 1 de proceso, que es responsabilidades legales. Esto se divide en 3 capítulos, que son los agentes participantes en el proceso de edificación, documentos del proceso de ejecución y de obra, y proceso de fiscalización y control de las edificaciones. Vamos a hacer un desglose un poco larguito, pero es bien importante. Entonces, el capítulo 1, que es agentes participantes en el proceso de edificaciones, habla del concepto, que básicamente son las entidades o agentes participantes que intervienen en un proceso de edificación. De ahí vienen los profesionales exigidos en obra. Esto se basa en una tabla, son 6 tipos que tienen categoría de edificación y los responsables de cada categoría. Esta categoría se basa en una tabla que está en el tomo 3, en el título 5, que son edificaciones, que por ejemplo, una edificación simple tiene una superficie de hasta 300 metros cuadrados y una altura de 6.5 metros, y eso nos pide que en obra hubiera un director de obra. Las edificaciones van subiendo, pues explicándole, por decirte, su micrófono, compañero. Otra categoría que podría ser la compleja, que esta llega a ser a 1000 metros cuadrados de superficie y una altura mayor a 12 metros, y a eso ya nos pide que tenga director de obra, supervisor y superintendente. Otro artículo del capítulo 1 es la obligatoriedad de nombrar director de obra y responsable. Esto, el propietario tiene la responsabilidad de nombrarlo, así como también los responsables técnicos, supervisores y superintendentes, si es que la edificación lo requiera. Otro artículo es la declaración de responsables de obra. Esta está en la obligación, igual del propietario, de presentar por escrito a la oficina técnica la designación del director de obra y los responsables para obtener necesariamente la licencia de construcción. Sin esta no se puede dar la licencia de construcción. Siguiendo, le voy a explicar qué es el director de obra. El director de obra es un profesional registrado y habilitado, contratado por el propietario también, específicamente para representarlo en la gerencia técnica de la obra. También está el superintendente de obra, que es el profesional habilitado también por el CIP, responsable de la conducción técnica de la obra. Ahora le explicaré el capítulo 2. El capítulo 2 se basa en los documentos del proceso de ejecución de obra. Se dice que en el artículo 108 del documento de obra del presente código se debe mantener en la obra el conjunto completo de los documentos detallados a continuación, que sería el libro de órdenes, los datos del libro de órdenes y los registros. El libro de órdenes es muy importante, ya que con ello se procede al cobro de planilla para seguir el proceso de construcción. El libro de órdenes lo tiene que tener el superintendente de obra y está bajo su responsabilidad y tiene que estar siempre en la obra. Tiene que estar con páginas numeradas y tiene que tener 2 copias. Tiene que tener una apertura con la participación de un notario de fe pública. Después tiene que se tiene que anotar las instrucciones, órdenes y observaciones impartidas al superintendente de obra que se refiere a estos trabajos.
A través de este libro de órdenes, el superintendente podrá comunicar al supervisor las actividades de obra, firmando como constancia, y el supervisor tomará conocimiento y registrará su firma y respuesta o instrucción si corresponde. El superintendente está facultado en hacer conocer al supervisor, mediante el libro de órdenes, el aspecto del desarrollo de la obra que considere relevantes. El superintendente de obra también tiene la función de mantener permanentemente el libro de órdenes en el lugar de ejecución de la obra, salvo escrita del supervisor y conocimiento del contratante. ¿Qué tiene que tener este libro de órdenes? Tiene que tener una acta de apertura que contenga el nombre completo, las atribuciones y firmas del superintendente de obra, el supervisor de obra, los encargados de obras especiales del supervisor y del director de obra cuando corresponda. Tiene que tener una orden de proceder fechada, solicitudes y aprobaciones de un detalle constructivo, procedimientos y control de calidad definidos durante la ejecución de la obra, como también si hubieron incidentes o accidentes en la obra. Tiene que tener observaciones e instrucciones especiales del director de la obra y de los encargados de la obra especial y de la supervisión. Todos estos los aspectos, tiene que tener todos los aspectos revelantes de la obra. Ahora le voy a hablar de los registros. Los registros son los documentos que resaltan de ensayos, comprobaciones y de otros importantes procesos constructivos. El supervisor de obra debe registrar de forma continua toda información o dato importante relacionado con su ejecución. Estos registros deben mantener en obra durante el proceso constructivo. Ahora, siguiendo con el título 6, le voy a hablar del capítulo 3, que es el proceso de fiscalización y control de las edificaciones. En esto interviene el gobierno municipal, ya que tiene una responsabilidad en el proceso de edificación, que las siguientes son: contar con los instrumentos de planificación que definan los parámetros de desarrollo urbano, así como dar celeridad y simplificar administrativamente los trámites de consulta y autorizaciones de construcción, instalación, modificación, ampliación, por lo que deberá contar con personal idóneo en el ejercicio de las especificaciones técnicas. Esto mayormente no se da en nuestro medio, ya que la gente que trabaja en la alcaldía casi siempre son personas políticas que entran. Continuando con las responsabilidades del gobierno, que tienen que verificar los planos conforme a obra, emitir la licencia de construcción, permisos y certificaciones, ordenar la demolición parcial, total de la obra, si en el caso corresponda o no hubiera o existiera una discrepancia no subsanable en el proyecto aprobado. Y tiene que hacer cumplir las normas del presente código. Eso es muy importante. También está en las responsabilidades del gobierno autónomo la revisión y aprobación de estos proyectos. Estos tienen que tener a personal que sean profesionales, responsables de revisar y aprobar estos proyectos. Tienen que ser profesionales de la rama, ¿no? Tienen que ser legalmente habilitados y tienen que demostrar que tengan 2 años en el ejercicio de la profesión con conocimientos de aspectos técnicos. Tienen que asumir con responsabilidad los dictámenes que se emitan, con sujeción a las normas vigentes, el plan director y los documentos aprobados en la planificación del gobierno municipal. En esto también tiene que haber un control de calidad. Las entidades privadas del control de calidad de construcción son aquellas capacitadas de prestar esta asistencia. En la universidad llegarían a ser los laboratorios que llegan a tener este control de calidad, tal como también los laboratorios, y poder dar un informe de esa misma, ¿no? Los laboratorios de ensayo tienen que ser legalmente constituidas las empresas que lo hagan y habilitadas para realizar estos ensayos. Y este informe tiene que tener primeramente y mínimamente el nombre del solicitante, el nombre del supervisor de obra, el nombre del superintendente,
así como la procedencia de las muestras y resultados del ensayo. Terminando ya, voy a hablar de las conclusiones que hemos sacado de este código, que es del tomo 1. Primeramente, se tiene los mismos ciudadanos que tienen que ver en el futuro de las ciudades, ya que los mismos ciudadanos son los que conocen las deficiencias que existen en una ciudad. Ellos saben lo que pasa, lo que necesitan, y es por eso que el futuro de la ciudad debe decidirse de lo que hay. Tiene que haber una actualización constante, ya que el primer código se constituyó en 1991 y no fue hasta 2014 que se le dio un gran cambio al código. La última actualización que hubo fue el 2020, el año pasado, cuando estuvo la alcaldesa interina. También tiene que haber una coordinación entre los niveles de Estado para que no hubiera que las leyes no se interpongan entre ellas. En el 2019 se hizo una ley, la Ley de Regularizaciones y Código Urbano, que permitía regularizar las construcciones clandestinas sin que la ley aclare si estas eran de papeles o si se trataba de una ley que hace al lado las normas técnicas del presente código. Y se tiene que socializar las normas, ya que existe un olímpico desconocimiento de las mismas, que mayormente se da en los barrios periféricos, ya que se desconocen o no hacen caso omiso a las normas. En esta tendría que entrar el gobierno municipal con su subalcaldía para hacer programas de socialización y así la ciudad pudiera avanzar y tener una ciudad próspera y ordenada. Y terminando ya con el tema, le quisiera dejar esta frase de esta periodista y urbanista, que dice que una ciudad no se mide por su longitud ni anchura, sino por su amplitud de su visión y la altura de sus sueños. Eso sería todo, ingeniero y compañeros. Muy bien, gracias. No sé si algo más quieren complementar del grupo. Vamos con la participación entonces. Ingeniero, una pregunta. Si ustedes ven el tema que estamos viendo, solamente va relacionado a la parte administrativa, ¿no? ¿Cierto? Porque los otros tomos que vienen, 2 y 3, ya va a ir a la parte urbanística y la construcción. Diga. Sí, ingeniero Cristian Méndez Aracena. En una parte escuché que dijeron que uno puede hacer el diseño de las aceras, ¿no es cierto? Y dijeron que habían ciertas características. Y creo que según yo, creo que hay ciertas características tanto como en la zona rural y la zona céntrica. Quería saber las características, por favor, del grupo. Las características de la acera, esa vamos a ver en la parte de la construcción, ¿ya? Es la parte administrativa que estamos viendo. Eso, compañero, sería del tomo 2, si no me equivoco, que es urbanismo. ¿Ya? Siempre la parte administrativa, ¿ya? Por favor. Habló de la parte de la acera, era en caso que vos quisieras refaccionar o construir, ¿no? Eso entraría dentro del artículo 74, en la cláusula 2, en otras licencias y certificaciones, ¿no? Que las obras menores en la acera para cambio de barra de piso y nivelación y otro, eso es pesado. De todas maneras, lo vamos a ver no sé en cuál capítulo, si es el 2 o el 3, pero sí. De todas maneras, fíjense ustedes que este código es tan amplio que los compañeros, o sea, yo más que todo lo que quiero ver es su capacidad de resumen y que traten de mostrar todo, ¿no? Pero no se puede abarcar todo prácticamente, porque todo es interesante, ¿no? ¿Cierto? Bueno, sigamos. Una curiosidad, más que todo. López, a ver, dejemos a otro López,
por favor. Parada, ingeniero. Vamos, Parada. Ingeniero. Diga, Parada. Bueno, tengo una pregunta. No sé si me pueden hablar sobre o cuál es el proceso para obtener la licencia de construcción. La parte administrativa para obtener la licencia de construcción. Al comienzo creo que lo dijeron, ¿no? Así de forma violenta. Vamos, Enzano. Ingeniero, ¿podría repetir su pregunta, compañero? ¿Cuál es el proceso para obtener la licencia de construcción? El proceso para tener la licencia de construcción. En realidad, ese proceso, en realidad que yo hablé en el tema de la licencia de construcción, era para qué tipo de obra vos debes, o se debe, me he dicho, se debe solicitar la licencia. En este código, en este tomo 1, no la profundidad de los requisitos, sino para qué tipo de obra o para qué tipo de construcción vos necesitas tener esa licencia. Complementando al compañero, investigué un poco sobre para conseguir construcción, ¿no? Y necesita un certificado de dispensación, así como certificado de ambiental. Y bueno, eso es lo que te pide, ¿no? Para sacar la licencia de construcción. El requisito varía mucho de acuerdo a qué tipo de construcción o edificación también intentás, ¿no? Realizar. Claro, para una vivienda unifamiliar, para una industria, para un mercado, para un entierro sanitario, depende, ¿no? Exactamente. Eso es importante. A ver, de todas maneras les comento, ya que han tocado el tema, hubo una pregunta que hicieron en la defensa del proyecto de grado a uno de sus compañeros que estaba justo al comienzo del semestre. Y le preguntaron, justo su tema era de la laguna de estabilización. Y resulta que le dice, ¿qué necesita usted para sentarse ahí usted en la laguna de estabilización? ¿Cuáles son los requisitos? Pues yo quiero irme a sentar ahí. ¿Será que puedo hacerlo así? Le dicen. Y el compañero no sabía qué decir, pues el uso de suelo, ¿no? Tiene que pedir licencia. Entonces no puede usted sentarse en cualquier terreno y construir. Entonces ya la alcaldía lo tiene definido bien. Esto es para esta área y debe hacerse. Por ejemplo, en las avenidas, fíjense, dice uso de suelo mixto. ¿Qué quiere decir? Que puede haber vivienda y puede haber cualquier tipo de comercio. Pero en las calles que no son avenidas, es solamente vivienda. Entonces ya lo tienen organizado de esa forma el municipio en ciertos sectores, ¿no? Entonces no podemos construir por construir, ¿no? Necesitamos nosotros saber y que nos informen ellos qué tipo de suelo tenemos para utilizarlo, ¿no? En ciertos lugares a veces vemos un campo allá y vamos a hacer aquí algo. Y no es así, ¿no? Debemos solicitar permiso. Por eso la autorización, lo primero que debemos ver no es la documento, el terreno es legalizado, no es legalizado, para qué uso de suelo es esto. Eso es lo principal. Y ahí comienza todo, ¿no? Toda la documentación que ustedes quieren ver para ejecutar una construcción, ¿no? Eso es importante. Peor si a veces tiene que darle línea y nivel. No puede construir muy alto ni tampoco muy bajo, ¿no? Pero sin embargo ellos a veces hacen su calle abajo, ¿no? Y cuando llueve parece en piscina. Bien, no sé, algo más que quieran complementar. Ingeniero, una pregunta. Vamos, García. Cuando hablaron en
título 4, el capítulo 2 sobre las sanciones y contravenciones, hay una parte donde hablan de las paralizaciones y las órdenes de restricción. No sé si me podrían hablar un poco más de eso, o sea, específicamente a la orden de restricción. Y creo que hubo un caso, ¿no? Por la plazuela Blackwood, era un edificio que a medida que iba creciendo se iba ensanchando, que estuvo por varios años paralizado. Respondiéndole al compañero, bueno, ¿no? Dicen que del dicho al hecho queda mucho trecho. Entonces, que hubieran las normas no quiere decir que siempre hay mucho dinero entre medio, ¿no? Entonces, si bien estuvo paralizada esa obra, creo que ya la han terminado y la solución que le dieron fue que tenían que comprarle los metros que se metió a los terrenos adyacentes para que no hubiera problema. Eso fue lo que yo escuché y investigué un poco, ¿no?, sobre ese tema. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿O complementando eso? Vamos López. Ingeniero. Vamos López y de ahí y Soruco. Vamos López. No, no sé si los encargados, la corporación que realiza este Código de Urbanismo y Obras está dispuesto a escuchar opiniones aledañas de profesionales para de alguna manera mejorar el código. A ver, este código fue hecho no solamente por el municipio, ¿no? Intervino la sociedad de ingenieros. Mucho. Usted sabe que el colegio de arquitectos está conformado por todos los arquitectos y la sociedad de ingenieros por todos los ingenieros. Entonces ha sido elaborado en conjunto, ¿no? Por si acaso. Muchas gracias. No es de forma particular, usted hágalo. No ha sido así. Complementando a lo que dijo el ingeniero, cuando el 2014, cuando se hizo el código, se creó también un comité permanente de actualizaciones. Que ya ese comité, su última actualización que hizo fue el 2020, que lo que cambió, básicamente siempre cambian los anexos que vienen, ya que con el cambio de alcalde, por decirle, cambian imágenes o tienen que cambiar los nombres. El año pasado se cambió el anexo 2, si no me equivoco, del tomo 1. Y debería ser permanente, ¿no? En otros lugares cada año es necesario cambiar un artículo, se deroga otro artículo y va funcionando porque todo es dinámico, ¿no? Bien, vamos a quedar acá para prepararnos para el partido y yo sigo mi clase. Yo tengo una última consulta, ingeniero, por favor. Diga, Soruco, disculpe. Hiraishi. Este código dice que la jurisdicción solamente llega al municipio de Santa Cruz, ¿no? Entonces, si uno como empresa quisiera hacer una construcción en otro municipio, Cotoca, Montero, ¿bajo qué normas nos deberíamos regir? Por lo general utilizamos la misma, ¿no? Al menos el departamento de Santa Cruz se utiliza la misma. Eso ¿en todos los departamentos entonces, ingeniero? ¿No es municipio? Sí, para todos. Cuando se refiere a las normas generales, se refiere a todo Santa Cruz, digamos. No se refiere específicamente a Andrés Ibáñez, por ejemplo, sino a toda Santa Cruz. Esto rige a toda Santa Cruz, digamos. Porque a veces los otros municipios, digamos, son más pequeños, entonces asumen eso, ¿no? Bien, ¿alguien más? Si no hay más, vamos a quedar acá. Nos vemos, no se olviden de subir su informe. Tienen plazo hasta la medianoche. Antes que se corte pueden subirlo. ¿Ya? Vamos a ir, nos vamos a suspender, vamos a finalizar, mejor dicho. Y nos vemos el día miércoles. ¿Ya? El miércoles va a haber un solo tema. Sí, un solo tema vamos a hacer. Un solo grupo va a exponer. Porque ahí quiero
solicitar algunas cosas que vamos a hacer. ¿Listo? Vamos a terminar acá. Nos vemos el día miércoles. O sea que el día miércoles va a exponer el grupo 14. Código Urbano de Santa Cruz, tomo 2. ¿Listo? Nos vemos el día miércoles.